¿qué tal mis amigos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño y en esta ocasión, como siempre, estoy más que contento de poder compartir con ustedes un video más para nuestro canal. Como siempre les digo, suscríbanse, compartan, denle me gusta, comenten para que esta plataforma sigamos creciendo como lo estamos haciendo. Bueno, mis hermanos, en esta hora quiero hablarles acerca del tema de la resurrección, la pregunta sobre la resurrección. Y quiero hablarle acerca de un episodio que se encuentra en Marcos capítulo 12, versículo 18 al 27. Es un pasaje muy interesante que nos habla acerca de la resurrección. Ya en el canal he hablado, hay creo que 2 estudios acerca del tema de la resurrección, pero en este contexto del que vamos a hablar, nos vamos a referir de la pregunta que le hiciesen los saduceos a Jesucristo acerca de la resurrección. Antes que nada vamos a leer el texto base que se encuentra en Marcos capítulo 12, versículo 18 al 27. No lo vamos a leer completo, vamos a ir leyendo lo más importante en cuanto al estudio que vamos a tener ahora, porque sabemos que la Biblia es completamente importante, cada uno de sus versículos. Vamos a leer, hermanos, en el nombre poderoso y por la autoridad de Jesús. Dice: entonces vinieron a él, o sea a Jesús, los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriese y no dejase descendencia a su esposa, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Pues bien, ellos proceden entonces a contarle una historia ahí. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todo, murió también la mujer. Pobre mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús le dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Es una pregunta que le hace. Pero cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se dará en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muerto, sino Dios de vivo. Así que ustedes en todo esto están errados. Gloria a Dios. La pregunta sobre la resurrección. Interesante, mis hermanos, muy interesante este texto, porque sabemos que en el ministerio de Jesucristo, tanto los fariseos como los saduceos, que eran 2 ramas del judaísmo, que tenían contradicciones en cuanto a las escrituras. Vamos a hablar primero quién eran los saduceos, esto que le hicieron esta pregunta al maestro acerca de la resurrección. Es muy importante y un poco perspicaz el hecho de que sean los saduceos y no los fariseos que le hiciesen esta pregunta de la resurrección a Jesús. ¿Por qué? Usted preguntará, bueno, porque los saduceos, una de las cosas que caracterizaban a los saduceos eran que ellos no creían en la resurrección. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer preguntas acerca de algo que no creemos? Es como en la modernidad los ateos. Los ateos no creen en Dios, pero se basan y se pasan la vida entera enfrentando a un Dios que ellos mismos dicen que no existe. O sea, ¿cómo tú te enfrentas a algo que tú mismo en tu convicción dice que no existe? Simplemente si algo no existe, tú lo ignoras y lo dejas pasar, pero no. Los ateos viven atacando al Dios que según ellos no existe, pero que nosotros sí creemos que existe. Bueno, los fariseos tenían unas cuantas características. Pertenecían a la aristocracia judía. Los fariseos, que según Josefo, un judío que se romanizó, escritor,
de la época del primer siglo, decían que los saduceos eran alrededor de 10.000. Los saduceos pues eran los que gobernaban el templo. Usted recuerda en las escrituras a Anás y Caifás, que uno era el suegro del otro, uno era el sumo sacerdote. Eran saduceos. Esta gente tenía una relación muy estrecha con el imperio romano, pero por eso ellos eran los líderes del templo. Anteriormente el sacerdocio se heredaba por la línea de Aarón, pero desde los tiempos de los macabeos esto cambió y se volvió una corrupción. Los verdaderos sacerdotes en el tiempo de Macabeo, como hubo una mancuerna, una corrupción en ese tiempo, lo que hicieron fue que formaron su propio grupo, se fueron al desierto y ahí formaron lo que son los esenios. Los verdaderos sacerdotes en el tiempo de los macabeos son los esenios del tiempo de Jesús. De hecho, un dato interesante es que la Biblia dice que Juan estaba predicando en el desierto. Isaías dice, voz que clama en el desierto. No es que Juan andaba en el desierto voceando, Cristo viene o Cristo... No. Esto quiere decir que este hombre, Juan el Bautista, pertenecía a esta rama de los esenios, que eran sacerdotes que se habían mudado al desierto para buscar dirección, presencia, vivir apartado del pueblo. ¿Por qué decidieron esto? Porque ellos decían, bueno, ¿dónde se manifestó Dios? En el desierto. Pues vamos al desierto y ahí buscamos la guianza del Señor. Juan pertenecía a los esenios. Los esenios eran una rama también del judaísmo que desde el tiempo de los macabeos se habían apartado del templo. Pues bien, los sacerdotes que estaban en el tiempo de Jesús eran sacerdotes falsos, puestos por el gobierno romano. Anás y Caifás trabajaban para el imperio romano. Por eso trataban de opacar y perseguir a Jesús a como dé lugar, porque ellos tengan miedo de que destruyeran a Jerusalén, sino para no perder sus privilegios como aristócratas que eran, como gente que se beneficiaban tanto del pueblo como del imperio romano. Estos saduceos, tenían como características que no creían en espíritu humano. O sea, ellos decían, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Ellos no creían en la resurrección, o sea, no creían que iba a haber una resurrección. Y algún dato muy importante, tampoco ellos reconocían los escritos de los profetas, ni tampoco los libros históricos, simplemente reconocían la Torá, la ley, los primeros 5 libros de Moisés. Y un dato interesante es que por eso Jesús, cuando le da la respuesta de la resurrección, no se va a los profetas que tanto hablaron de la resurrección, como el caso de Daniel, que dice que habrá resurrección tanto de vivos como de muertos al final de los tiempos. Oseas, los profetas mayores y menores hablan de la resurrección, pero Jesús, como él sabe que los saduceos no creen a los escritos de los profetas, simplemente se basa a la ley. Jesús se fue a la ley, se fue al pasaje de la zarza en Éxodo, cuando Dios le dice, ¿no leíste que dice, yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Para confundirlos y aclararle ese punto de ignorancia que tenían acerca de la resurrección a través de su misma escritura. Otra cosa que los fariseos no creían eran ángeles, ni en arcángeles, ni en querubines, ni en serafines, ni en vida después de la muerte. Bueno, en Hechos capítulo 4, versículo 1 al 2 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, que eran saduceos, con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Como ellos no creían en la resurrección de muertos, pensaban que las enseñanzas de los apóstoles era una herejía. Pero también en Hechos capítulo 23, versículo 8 dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección. O sea, ahí lo pone más claro. Los saduceos no creían en resurrección, ni en ángeles, ni en espíritu, pero los fariseos afirmaban todo lo contrario. Yo le dije que los saduceos eran una rama del judaísmo que no creían en nada, ni vida después de la muerte, ni nada de la otra vida. Sin embargo, los fariseos creían todo lo contrario. Si creían en ángeles, arcángeles, querubines, serafines, creían y enseñaban la resurrección de los muertos. Por eso tenemos al apóstol Pablo que en Corintios 15, 53 en adelante hace una apologética acerca de la resurrección y dice, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe, somos los más dignos de conmiseración.
comamos y bebamos, que mañana moriremos, si no hay resurrección. Pero Pablo, como un fariseo de fariseo, como uno que fue enseñado bajo los pies de otro fariseo llamado Gamaliel, enseñó y defendió la resurrección de los muertos. Entonces, conocemos ya quién eran los saduceos y por qué los saduceos se acercaron a Jesús con esta palabra. Vamos a ir leyendo. Dice, por ejemplo, entonces vinieron a él los saduceos. Ya conocemos quién eran los saduceos y lo que creían. Y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió. Esto es muy importante porque ellos se basaron a los escritos de Moisés. Dice, Moisés nos escribió. Lo primero que notamos es que cuando los saduceos presentaron su problema a Jesús, lo hicieron basándose en las escrituras. No fue meramente porque a ellos se le pareció, bueno, no. En Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 10, Dios le dice a Moisés que si una persona se casa con una mujer y ésta no le da descendencia, o a la mujer y muere, el hermano del muerto tenía que casarse con ella y dejarle descendencia. O sea, ellos se están basando en las escrituras, los saduceos, y le dicen, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muere y no dejase descendencia, pues su otro hermano debe casarse y dejar descendencia. Entonces ahí es que ellos plantean el problema. Esto es muy interesante, mis hermanos. Ahí es que ellos plantean el problema. Primero, se basan en las escrituras. Moisés nos escribió en Deuteronomio 25 que si yo me caso con una mujer y muero, mi hermano tiene que casarse con ella. Eso es perfecto. Ahora bien, proceden a contarle la parábola que leímos. Hubo un hombre que se casó con una mujer, pero no tuvo descendencia y murió. Hubo otro hombre que se casó con la mujer y tampoco tuvo descendencia, y así un tercero, y así pasaron 7 hombres que se casaron con esta mujer. Luego la mujer murió. En la resurrección, esto es una pregunta importante, mis hermanos. Esto no es tan sencillo. No fue un loco de los palotes. Era un saduceo que no creía en la resurrección y quería burlarse del tema de la resurrección, pero quería atacar al principal líder y presentador de la resurrección, que en este entonces era Jesucristo. Y le dice, en la resurrección, ¿de quién será esposa esta mujer? Aquí los saduceos tenían un concepto errado acerca de la resurrección. Primero, no creían en ella. Y como no creían en la resurrección, pues no tenían el conocimiento necesario acerca de la misma. Como no creían en resurrección, no habían estudiado y leían la Torá, los primeros 5 libros de Moisés, el Pentateuco, la leían simplemente como un documento que que es otro punto importante que nosotros debemos conocer. Los saduceos, cuando leían las escrituras, decían y enseñaban que la ley la dejó Moisés para regular, la dejó Dios a través de Moisés, para regular la conducta y el buen vivir de los seres humanos en la tierra. Después de ahí nada. Y un punto muy importante para su creencia de que no hay resurrección después de la muerte es que ellos enseñaban, ok, vamos a plantar este problema. Antes de Adán nacer, ¿tenía conciencia? No. Después que muera, tampoco tendrá conciencia. O sea, Adán murió y desapareció. Eva murió y desapareció. En la mente de los saduceos, usted nacía, moría y dejaba de existir para siempre. O sea, ellos no creían en la inmortalidad de los espíritus de Dios. Los saduceos estaban equivocados en su premia inicial de que la vida sería una continuación de la presente. O sea, en la mente del saduceo, si hay resurrección de los muertos, entonces, cuando todos resuciten en la otra vida, ¿de quién será mujer? Jesús le responde muy contundentemente con 2 cosas importantes. Erráis en las escrituras, o sea, ustedes están equivocados en la interpretación que hacen de las escrituras, y sobre todo, y lo más importante, en el poder de Dios. Hay un error muy, muy potente cuando queremos limitar a Dios. O sea, en la mente de los saduceos era imposible que Dios resucitara a los muertos. Por eso Jesús le dice, ustedes erráis en 2 puntos importantes.
en la interpretación que hace de las Escrituras y en el poder de Dios. Dice, la primera cosa que les dijo es que estaban equivocados debido a la falta de conocimiento de las Escrituras. A pesar de que los saduceos presumían de ser inteligentes, educados y cultos, Jesús les dijo que tenían un problema grave y era su falta de conocimiento en las Escrituras. Yo siempre he enfatizado el conocimiento, o sea, yo no soy de los que le dan culto a la ignorancia. Yo, cada vez que enseño, por la gracia de Dios, que me ha dado la capacidad de conocer un poquito de la inmensidad de las Escrituras, siempre enfatizo a mis jóvenes, a mis hermanos, la necesidad de conocer las Escrituras, porque el conocimiento de las Escrituras nos trae paz. La Biblia dice en Oseas que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento, no por falta de unción, no por falta de músico, no por falta de nada de esas cosas que son secundarias, que si bien son importantes, no son prioridad. Dios le dijo a Israel, mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento del Eterno y por eso fue desechado del sacerdocio. Recordemos que Israel fue una nación que se levantó para presentar a Dios al mundo como sacerdote. El sacerdote lo que hacía era acercar a Dios al pueblo, diferente al profeta que acercaba el pueblo a Dios. Cuando los profetas predicaban, decían, arrepentíos y vuelvan hacia Dios. O sea, el profeta acercaba el pueblo a Dios, que fue lo que hizo Elías en el Monte Carmelo, acercaos a mí, todos. O sea, el profeta, repito, acerca el pueblo a Dios, pero el sacerdote acerca a Dios al pueblo. Israel, como sacerdocio que era, perdió el sacerdocio por la falta de conocimiento de su Dios, dice el profeta Oseas. Y hay personas que le dan culto al conocimiento. No, que el conocimiento envanece, dice Salomón. No, que la letra mata, dice Pablo. Pero Dios mío, ¿cómo podemos criar una generación de cristianos, de jóvenes, de caballeros, si no son versados en las Escrituras? El apóstol Pablo alabó a la iglesia de Berea porque mientras Pablo exponía las Escrituras, los de Berea iban a los rollos y decían, vamos a ver si lo que dice el apóstol Pablo está acorde con la ley, con los escritos y con los profetas. En otras palabras, con la Torá, lo Ketubim y lo Netubim. O sea, los de Berea no comían cuento. Venía un predicador, el apóstol Pablo, que todos conocemos lo grande que Dios usó al apóstol Pablo. Aún al apóstol Pablo lo examinaron, como llama las Escrituras, examinar los espíritus. No está hablando de espíritu de demonio, está hablando del espíritu del hombre, de la intención con que éste viene a enseñar. Pero hoy en día le estamos dando culto a la ignorancia. No, abre tu boca que Dios te pone la palabra. Eso no es así, mis hermanos. Tenemos que ser versados en las Escrituras. Y Dios y Jesús dice que los saduceos, esa ignorancia que tenían de las Escrituras, era porque no conocían las Escrituras ni el poder de Dios. Jesús le dice, ustedes erráis en las Escrituras y en el poder de Dios. Vamos a leerlo para que no estemos parafraseando ahí. Dice, entonces Jesús les respondió, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento. En la mente del fariseo había un problema. ¡Wow! Y si hay resurrección, cuando resuciten, es un razonamiento lógico. Lo que hicieron los saduceos fue un razonamiento lógico. Y la gente quiere, con la lógica, interpretar lo que es espiritual. La Biblia dice que la mente carnal y natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque han de percibirse espiritualmente. Si tú buscas razonamiento en las Escrituras, tú no vas a entender cómo Moisés partió el mar en dos. Tú no vas a entender cómo Jesús caminó y Pedro sobre las aguas. Tú no vas a entender cómo Jesús con 5 panes y 2 peces alimentó a 5,000 personas. Si le buscas razonamiento en las Escrituras, vas a encontrar muchos problemas, pero es que en Dios el razonamiento es nada, porque Dios no cabe ni en una probeta científica, ni en una mente limitada de un filósofo que no cree que las cosas que pasaron en la Biblia son reales. Entonces aquí los saduceos pensaron de manera lógica. Dijeron, pero ok, si hay resurrección de los muertos, ok, vamos a suponer que yo creo en la resurrección, dicen los saduceos. Maestro, como tú enseñas las Escrituras y la resurrección, cuando esta mujer resucite, en la vida que viene, en el Olam Habá,
Olam Hashé, perdón, como dicen los hebreos, el mundo por venir. ¿De quién va a ser esposa esta mujer si tuvo 7 maridos en esta vida? Lógica, señores, es una pregunta lógica. Pero veremos cómo Jesús destruye la lógica de los que se creen sabios sin serlo. Jesús dice, ustedes están equivocados en cuanto a la resurrección, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. O sea, eso del matrimonio, eso de la unión entre dos personas, eso es del mundo, eso es terrenal. Esto es de esta vida que sirve para la reproducción sexual y por ende para que nazca más personas. Pero en la vida venidera ni se casarán ni se darán en casamiento. Escuchen esto, si tú te casas y tu esposo muere o te separa y vuelves y te casas, en la resurrección tú no vas a tener 2 maridos, ni siquiera uno. Seremos como los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento. Ahí quiero aclarar que cuando Jesús dice seremos como los ángeles, no es que nuestra contextura física va a ser como los ángeles, no tendremos alas ni nada de eso, sino que se está hablando, ¿cuál es el tema principal ahí? El matrimonio. Y en el cielo los ángeles no se casan, no hay ángeles y ángelas y angelitos. Eso de angelito no existe, eso es pagano, eso es un disparate que no está en la Biblia. Jesús dice, en el mundo venidero ni se casarán, ni se darán en casamiento, porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero, vamos al segundo punto, pero respecto a que los muertos resucitan, ustedes no leyeron en Éxodo capítulo 3, cuando Dios en la zarza le habló a Moisés diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Dios no es Dios de muerto, es un Dios de vivo. Fíjate que Jesús lo está matando con su propia, podemos decir, palabra, porque ellos se basaban mucho a lo que es la ley de Moisés, era muy acérrimo con eso de la ley de Moisés. Y Jesús le está diciendo, pero si ustedes no habéis leído, y el término aquí no habéis leído, no es simplemente el hecho de leer, no habéis estudiado y no habéis entendido lo que dice Moisés de Dios. Es como decirle, ustedes leen la ley pero no pueden encontrar la resurrección en la ley. Pues yo te voy a demostrar que la resurrección está en la misma ley. ¿No habéis leído que Dios dijo que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Porque para Dios todos viven. En eso dice, yo soy el Dios de tus padres. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Jesús afirmó que hay resurrección de los muertos. Su propia resurrección es el mayor testigo de que la resurrección es real. De hecho, por eso ellos querían destruir lo que era la predicación de los apóstoles, porque ¿qué predicaban los apóstoles? Que Cristo había resucitado. Pero como ellos no creían en eso, querían destruir ese mito. Por eso, por celo, entregaron a Jesús a los romanos, para que ese mito desapareciese, por celos, por envidia. También señaló el error de los saduceos y sus causas. Ignoran las escrituras y el poder de Dios. 2 errores garrafal que tenían los saduceos y que lamentablemente tienen muchos religiosos hoy, que queremos encasillar a Dios, queremos encerrar a Dios en 4 paredes, y todo eso es por la ignorancia de las escrituras. Miren, entre los fariseos y los saduceos siempre hubo un debate, porque repito, los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos creían en ángeles, arcángeles, querubines, los saduceos no creían en espíritu. Los fariseos creían que había un juicio final, los saduceos decían esta muerte y ya, o sea, esta vida morimos y ya. Los fariseos creían que habrá un juicio final donde Dios juzgará las obras de las personas, los fariseos no creían en eso. Los fariseos creían en una vida venidera, en un porvenir, en un mundo donde moraría la justicia, la paz, reinado por Cristo. Los saduceos no creían en nada de eso. O sea, ellos solamente se basaban a esta vida. Y Pablo decía, y si en esta vida, o sea, si la resurrección de Cristo solamente nos basta para esta vida, no tiene sentido. No.
No tiene sentido que simplemente Jesús haya resucitado para darnos vida en esta vida presente y no en la futura. Por ahí hay 2 o 3 religiones también que no creen en eso. Pero gloria a Dios, nosotros somos gente que creemos en Yeshua, en Jesús, creemos en los escritos de Pablo y creemos en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección, Jesús les desveló su problema. Su problema no es que ustedes no creen en la resurrección, su problema es que ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios. Ahí está su poder, su error, perdón. Y Jesús le aclaró el problema de la resurrección. Así que, mis hermanos, quería hablarle esto. Dios le bendiga mucho, Dios le guarde. Recuerden suscribirse al canal, compartir, comentar. Y estaremos siempre subiendo estos videos para la gloria de Dios y la edificación de cada uno de ustedes. Así que Dios le bendiga. Hasta un próximo video. Shalom para su vida.